Sus edades sorprendieron al público, pero no tanto como sus acciones. Estas son las historias de los individuos más jóvenes que enfrentaron la pena capital. Sean Richard Sellers nació en 1969 en Corcoran, California. Sus primeros años fueron inestables. Sus padres se divorciaron cuando él tenía alrededor de 3 años. Su madre, Bonda, más tarde se casó con Paul Belofatto, quien trabajaba como camionero. Debido a los horarios laborales de ambos, Sean pasaba mucho tiempo con familiares. Se sentía abandonado y profundamente solo. Con tan solo 16 años, Sellers quitó la vida a 3 personas. El 8 de septiembre de 1985, disparó contra Robert Paul Bauer, un empleado de tienda que se negó a venderle cerveza. 6 meses después, el 5 de marzo de 1986, mató a su madre y a su padrastro mientras dormían. Luego intentó simular que alguien había entrado a robar. ¿Qué llevó a un adolescente a hacer algo así? Sellers afirmó que se había involucrado en el satanismo. Decía que un demonio llamado Ezúrate lo controlaba. Leyó varias veces la Biblia satánica y realizaba rituales creyendo que le darían poder. En su juicio, la defensa argumentó que sufría de trastornos de personalidad múltiple, pero el jurado no lo creyó. En 1986 fue declarado culpable. Recibió la pena más severa que permitía la ley en Oklahoma en ese momento. Mientras esperaba en prisión, Sellers se convirtió al cristianismo. Hablaba de su fe en programas de radio y televisión. A pesar de este cambio, las solicitudes para conmutar su pena fueron rechazadas. Su última apelación ante la Corte Suprema de DEEUU fue denegada pocos días antes de la ejecución. El 4 de febrero de 1999, fue ejecutado por inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma. Para su última comida eligió comida china, rollitos primavera, camarones agridulces y camarones rebozados. En sus momentos finales, se dirigió a sus hermanastros: todas las personas que me odian en este momento y que están aquí esperando verme, cuando despierten mañana, no se sentirán diferentes. Acérquense a Dios y Él los escuchará. Dejen que toque sus corazones. No vivan con odio toda su vida. Luego cantó un himno cristiano, terminando con: libera mi espíritu para que pueda alabarte. Libera mi espíritu para que pueda adorarte. Sean Sellers sigue siendo la única persona en Estados Unidos, desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976, que ha sido ejecutada por crímenes cometidos a los 16 años. Pero, ¿qué pasa cuando alguien usa el encanto y la amabilidad como disfraz y los convierte en un arma fatal? Anna Marie Hahn nació en 1906, en Füssen, Baviera, Alemania. Era la menor de 12 hijos, aunque 5 de sus hermanos ya habían fallecido antes de su nacimiento. Su padre, George Filzer, se dedicaba a fabricar muebles, y la familia gozaba de una vida cómoda. A los 19 años, Anna Marie quedó embarazada de su hijo, Oscar. Le dijo a su familia que el padre era un médico vienés llamado Dr. Max Mazecki, un reconocido investigador del cáncer. Sin embargo, no existen registros de dicho doctor, y hasta hoy nadie sabe con certeza quién fue el verdadero padre de Oscar. La familia, escandalizada por el embarazo, la envió a Estados Unidos en 1929. Oscar se quedó en Baviera con sus abuelos. Ya en Cincinnati, Ohio, Anna se hospedó con sus parientes Max y Anna Doeschel. Poco después conoció a Philipp Hahn, un inmigrante alemán como ella. Se casaron en 1930. Anna Marie luego regresó a Alemania para traer a Oscar a América, y la pareja empezó a construir una vida juntos criando a su hijo. Entre 1933 y 1937, Anna Marie ofreció sus servicios como cuidadora de caballeros ancianos dentro de la comunidad alemana de Cincinnati. Se mudaba a sus casas como enfermera, ganaba su confianza y acceso a su dinero. Entre sus clientes estaban Ernest Koch, Albert Parker, Jacob Wagner, George Xellman y George Obendorfer. Utilizando arsénico y otras toxinas, causó la muerte de cada uno. Después, solía beneficiarse de cambios en sus testamentos o de préstamos que ellos le habían hecho. Los investigadores concluyeron que su objetivo era cubrir enormes pérdidas que había sufrido por su adicción al juego. Las sospechas surgieron en 1937, cuando George Obendorfer enfermó en Colorado Springs. Una autopsia reveló arsénico en su cuerpo. Las autoridades exhumaron los restos de los demás hombres y encontraron el mismo veneno. Anna Marie fue arrestada y acusada de causar esas muertes.
Su juicio comenzó en noviembre de 1937 y duró 4 semanas. Casi 100 testigos declararon en su contra y el jurado la encontró culpable. El juez la sentenció a morir en la silla eléctrica, convirtiéndola en la primera mujer en Ohio en recibir esa condena. El 7 de diciembre de 1938 se llevó a cabo su ejecución en la penitenciaría estatal. Mantuvo la calma durante la mayor parte del día, pero en sus últimas horas se desesperó y suplicó clemencia. Sus últimas palabras fueron: «Adiós a todos y que Dios los bendiga. Señor Goddard, el alcaide, no me haga esto. Piense en mi hijo. ¿No puede pensar en mi bebé? ¿No hay nadie que me ayude? ¿Nadie va a ayudarme?». El caso de Anna Marie obliga a mirar más allá de sus actos. ¿Todo fue por sus deudas de juego? ¿O había algo más profundo en su interior? En una carta escrita antes de su ejecución confesó: «No sé cómo pude hacer las cosas que hice en mi vida. Solo Dios sabe qué me pasó cuando le di a Albert Palmer ese primer veneno. Pero el siguiente individuo, su historia te perseguirá para siempre». Darrell Keith Rich nació en 1955 en California. Sus primeros años estuvieron marcados por la turbulencia. Ya en su adolescencia, bebía en exceso. A los 17 años fue arrestado por amenazar a alguien con un arma. 2 años después fue enviado a la Autoridad Juvenil de California, terminó la secundaria y se casó, pero su vida pronto tomó un rumbo oscuro. Entre junio y agosto de 1978 sembró el miedo en el condado de Shasta, California. Obligó a 8 mujeres a actos íntimos no deseados. También le quitó la vida a 4 mujeres. Una de sus víctimas, Annette Faye Edwards, de 19 años, fue raptada mientras caminaba hacia un espectáculo de fuegos artificiales. Patricia Ann Moore, de 17, desapareció de un motel. Su cuerpo fue hallado después. Linda Diane Slavic, de 28 años, fue raptada de un bar, sometida a violencia y luego ejecutada con 2 disparos en la cabeza. La víctima más joven, Annette Lynn Selix, de 11 años, caminaba de regreso a casa cuando Rich la tomó por la fuerza, la agredió y luego la arrojó desde un puente de 32 metros de altura. ¿Cuál fue su motivo? Antes de entrar en los detalles, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte si te interesan más historias como esta. Más tarde, Rich afirmó que había recibido $7 por acabar con la vida de una de las mujeres. Dijo que otra víctima simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Los fiscales describieron sus actos como un reinado de terror. Tras fallar una prueba con un detector de mentiras, Rich confesó. Dio a la policía descripciones detalladas de cada incidente. Para asegurar un juicio justo, el caso fue trasladado al condado de Yolo. En diciembre de 1980, un jurado lo declaró culpable de 4 cargos de asesinato y de múltiples delitos más, incluyendo agresión sexual, tocamientos no consentidos y secuestro. En 1981, el tribunal le impuso la pena más severa disponible. Pasó casi 20 años en la unidad de máxima seguridad de la prisión estatal de San Quentin. En sus últimos días, pidió realizar una ceremonia de purificación tipo Sweat Lodge indígena, alegando tener ascendencia cherokee. La prisión rechazó su petición. Cuando se le ofreció una última comida, la rechazó. En su lugar bebió té, caldo y una bebida deportiva. El 15 de marzo del año 2000, a las 12:06 a.m., recibió una combinación de químicos por inyección letal. Falleció a las 12:13 a.m. Su última palabra fue «paz». Una de las mujeres que sobrevivió a sus ataques presenció la ejecución. Más tarde dijo: «Por fin puedo vivir en paz. Ya no estará ahí para atormentarme». ¿Sintió remordimiento Rich por lo que hizo? Él dijo que había cambiado y que quería limpiar su espíritu. Pero muchas personas, incluyendo a los familiares de sus víctimas, pensaron que sus crímenes eran demasiado atroces para ser perdonados. El gobernador Gray Davis se negó a conmutar su sentencia. Describió el daño causado por Rich como impactante y casi increíble por lo cruel que fue. Al final, la muerte de Darrell Keith Rich trajo cierto cierre a los sobrevivientes y a las familias de las mujeres a quienes destruyó. Algunas infancias están marcadas por el dolor. Pero en el próximo caso, ese dolor se transformó en algo mucho más peligroso. John Joubert nació en 1963 en Lawrence, Massachusetts. Su infancia no fue fácil. Sus padres se separaron cuando él tenía apenas 6 años y desde entonces vivió con su madre. Ella era conocida por ser muy estricta y emocionalmente distante.
Personas cercanas a la familia decían que era controladora y manipuladora, lo que pudo haber influido en cómo John se formó. Aunque le iba bien en la escuela y solía estar en el cuadro de honor, John tenía serias dificultades sociales. Era víctima de acoso por parte de otros niños, lo que lo hacía sentirse aislado. Esa combinación de negligencia emocional en casa y bullying en la escuela pudo haber sido clave en el desarrollo de su conducta. John empezó a mostrar comportamientos preocupantes desde muy joven. A los 13 años, lastimó a una niña al apuñalarla con un lápiz. Poco después, cortó a otra con una hoja de afeitar. Estas primeras acciones ya daban señales de una agresión creciente. En 1982, cuando tenía 19 años, un niño llamado Richard Ricky Stetson, de 11 años, desapareció en Portland, Maine. Fue encontrado sin ropa y con graves heridas, incluyendo marcas de mordidas. Un año después, tras mudarse a Nebraska, otros dos niños, Danny Joe Everly, de 13 años, y Christopher Walden, de 12, también desaparecieron. Las investigaciones revelaron que ambos habían sido secuestrados, maltratados cruelmente y asesinados de forma similar a Ricky. El caso comenzó a resolverse cuando una maestra de preescolar vio a un hombre actuando de forma sospechosa cerca de la escuela. Describió a un sujeto en un auto color beige y lo reportó a las autoridades. Los investigadores siguieron la pista y encontraron pruebas clave. Las marcas de mordidas en una de las víctimas coincidían con el registro dental de John, y las cuerdas usadas en los crímenes fueron rastreadas hasta equipo militar al que él tenía acceso. Finalmente, fue acusado en Nebraska por los casos de los dos niños y también por el asesinato anterior en Maine. En Nebraska, el tribunal le impuso la pena más severa disponible, y en Maine recibió cadena perpetua. Antes de su ejecución, John pronunció sus últimas palabras. Dijo que lamentaba lo que había hecho y esperaba que las familias de los niños y el pueblo de Nebraska pudieran encontrar paz y perdonarlo. Su última comida fue sencilla: una pizza con pimientos verdes y cebolla, cheesecake de fresa y café negro. La historia de John Joubert ha dejado a muchos preguntándose cómo influyen las experiencias tempranas en las acciones de una persona. Venía de un hogar lleno de presión emocional y fue aislado por sus compañeros. Aunque nada de eso justifica sus actos, puede ayudar a entender cómo llegó a convertirse en alguien capaz de cometer crímenes tan atroces. Pero, ¿qué pasa cuando los actos más horrendos de una persona permanecen ocultos durante años hasta que algo inesperado sale a la luz? Timothy Wilson Spencer nació en 1962, en Green Valley, Virginia. Creció en un entorno difícil y tuvo problemas con la ley desde muy joven. Estuvo involucrado en robos y allanamientos, y ese comportamiento continuó en su adultez. Con el tiempo, sus actos se volvieron más serios y peligrosos. Entre 1987 y 1988 ocurrieron varios incidentes trágicos en Virginia, y luego se comprobó que Spencer era responsable. Las víctimas que perdieron la vida durante ese periodo fueron Debbie Davis, Susan Helms, Diane Cho y Susan Tucker. Cada una de estas mujeres fue atacada de manera profundamente personal dentro de sus hogares. Spencer generalmente entraba por ventanas sin seguro. En todos los casos, usaba el mismo tipo de objeto para atarlas, lo que ayudó a los investigadores a identificar un patrón claro. ¿Y cómo fue finalmente capturado Spencer? El punto de inflexión llegó con el uso de pruebas de ADN. Fue la primera persona en Estados Unidos en ser declarada culpable de delitos tan graves gracias a evidencia genética. Este método científico fue clave para vincularlo directamente con los crímenes y ayudó a la Fiscalía a construir un caso sólido. Su juicio comenzó en 1988. Contó con dos abogados, Carl Womack y Thomas Kelly, quienes lo defendieron en la corte. La Fiscalía presentó los resultados del ADN, considerados prueba contundente. Esto llevó a su condena por lo sucedido a Susan Tucker, incluyendo el allanamiento de su hogar y los actos posteriores. El jurado le impuso la pena máxima permitida por la ley en ese momento. Después, fue juzgado nuevamente por los casos de Debbie Davis y Susan Helms, recibiendo sentencias iguales. Aunque apeló las decisiones, los tribunales no modificaron el veredicto. En sus últimos momentos, Spencer no mostró señales claras de arrepentimiento. Cuando alguien le preguntó si tenía palabras finales, empezó a decir algo: sí, creo, pero luego guardó silencio. Su sentencia se ejecutó el 27 de abril de 1994 en el Centro Correccional Greensville, en Jarrett, Virginia. Se confirmó su muerte a las 11:13 p.m. Respecto a su última comida,
No hay información oficial sobre si pidió algo en particular. Este detalle o su ausencia ha contribuido al tono inquietante del caso. El caso de Spencer marcó un antes y un después en la ciencia forense, pero la siguiente persona no necesitó ADN para dejar un legado aterrador. De hecho, usó su encanto e inteligencia para atraer a sus víctimas. Regresemos en el tiempo para conocer el caso de H.H. Holmes. La próxima historia nos lleva a una casa que pudo haber sido el set de una película de terror, pero era real. Herman Webster Mudgett nació en 1861 en Gilmanton, New Hampshire. Creció en un hogar metodista muy estricto. De niño, se destacó por ser muy inteligente y le iba bien en la escuela, pero desde temprano desarrolló un interés inusual por la anatomía y la disección, lo que muchos creen fue una señal de su comportamiento futuro. Más tarde estudió medicina en la Universidad de Michigan. Después de graduarse, cambió su nombre a Dr. H.H. Holmes y se mudó a Chicago en 1886. En Chicago, Holmes compró un terreno frente a una farmacia que él mismo poseía. Allí construyó un edificio de 3 pisos que parecía un hotel desde el exterior, pero por dentro estaba diseñado de forma muy diferente. Tenía habitaciones ocultas, pasadizos secretos, trampillas y tuberías de gas. Estas características fueron creadas intencionalmente para engañar y atrapar a las personas. Holmes solía apuntar a mujeres jóvenes que buscaban trabajo o alojamiento. Les ofrecía empleos o un lugar donde quedarse, ganándose su confianza. Una vez dentro del edificio, silenciosa y secretamente les quitaba la vida mediante diferentes métodos, como cortarles el acceso al aire o a la comida. Luego, se deshacía de los restos de diversas maneras. En algunos casos, incluso vendía partes del cuerpo a escuelas de medicina, fingiendo que eran para estudios científicos. Entonces, ¿por qué hizo Holmes todo esto? La mayoría de las pruebas apuntan al dinero como su principal motivo. Estaba involucrado en una larga lista de estafas, incluyendo fraudes de seguros. A menudo eliminaba a personas que podían exponer sus actividades ilegales. Era muy manipulador y usaba su encanto para aprovecharse de otros. En 1894, Holmes fue finalmente capturado. Fue arrestado por un fraude de seguros. Durante la investigación, las autoridades descubrieron mucho más. Fue juzgado por la muerte de un hombre llamado Benjamin Pitezel, quien había colaborado con él en sus fraudes. Durante el juicio, Holmes admitió ser responsable de la trágica muerte de 27 personas. Sin embargo, algunos informes sugieren que la cifra podría haber sido hasta de 200. Finalmente, Holmes fue declarado culpable y sentenciado a muerte. El 7 de mayo de 1896, en la prisión de Moyamensing en Filadelfia, se ejecutó la sentencia. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Tómense su tiempo, no lo arruinen», demostrando que mantuvo la calma hasta el final. No hay registros claros sobre cuál fue su última comida, ya que esa información no está bien documentada. Pero el siguiente caso podría ser el más oscuro hasta ahora. Harvey Murray Gladman nació en 1927, en el Bronx, Nueva York. Creció en Colorado. Desde joven mostró comportamientos preocupantes. Solía espiar a las personas y parecía disfrutar causando incomodidad o miedo en los demás. Sus primeros problemas con la ley comenzaron con allanamientos. Con el tiempo, sus actos se volvieron más perturbadores. En 1945 fue detenido intentando entrar a un lugar de forma ilegal y pasó 8 meses en prisión. 2 años después, en 1947, fue arrestado nuevamente en Nueva York por una serie de confrontaciones agresivas en la calle. Fue sentenciado a entre 5 y 10 años en la prisión Sing Sing. Durante su estancia, fue evaluado y diagnosticado con problemas graves de salud mental. A pesar de ello, fue liberado en 1956 y se mudó a Los Ángeles, California. Ya en Los Ángeles, Gladman fingió ser un fotógrafo profesional. Contactaba mujeres a través de anuncios de modelaje, asegurándoles que podía ayudarles a armar su portafolio. Las invitaba a sesiones de fotos, pero cuando llegaban, las ataba y tomaba fotos inapropiadas. Trágicamente, después de ganarse su confianza, les quitaba la vida al cortarles violentamente la respiración. Algunas de las víctimas fueron Judith Dull, Shirley Ann Bridgeford y Lorraine Beagle. Su método era frío y cuidadosamente planeado. Siempre creaba una historia creíble, usando nombres falsos y promesas engañosas. No buscaba dinero ni fama. Sus actos provenían de un deseo retorcido de tener control absoluto. En octubre de 1958,
intentó forzar a Lorraine Vigil a subir a su auto, pero ella se defendió y logró escapar. Rápidamente avisó a la policía. Gladman fue detenido poco después. Durante el interrogatorio, admitió lo que había hecho a 3 mujeres. Su juicio duró solo 3 días. Fue declarado culpable y condenado a la pena máxima que el tribunal permitía. Fue enviado a la prisión de San Quentin y mantenido en una zona de alta seguridad destinada a personas con sentencias largas o definitivas. Su sentencia se ejecutó el 18 de septiembre de 1959. No dejó palabras finales. El método usado fue la cámara de gas, conocida entonces por causar un dolor intenso. Antes, pidió una última comida específica: cóctel de camarones, un raro filete T-bone, papas fritas, un banana split y un refresco. Para el desayuno de ese día, comió huevos, tocino, tostadas con mermelada, jugo de naranja y café. Los 2 últimos casos rompen el patrón, no son asesinos seriales, pero lo que hicieron no es menos perturbador. Lo que Scott Hayne hizo con apenas 17 años es algo que no olvidarás. Scott Hayne nació en 1970, en Tulsa, Oklahoma. Su infancia fue inestable. Sus padres bebían en exceso y a menudo lo dejaban a él y a su hermana a su suerte. Cuando tenía 9 o 10 años, su padre le introdujo a las sustancias ilegales. En su adolescencia temprana, abandonó la escuela y estuvo frecuentemente en problemas por robo y por tomar vehículos sin permiso. En octubre de 1987, con 17 años, Hayne y un amigo de 21, Robert Lambert, planearon entrar a una casa en Tulsa. De camino, vieron a Michael Houghton y Laura Sanders sentados en un auto afuera de un bar. Armados con un objeto punzante, obligaron a la pareja a sentarse en la parte trasera. Los llevaron a un lugar apartado, les quitaron $565 de los bolsillos y luego los encerraron en el baúl. Hayne cortó la línea de gas y prendió fuego al auto. Houghton y Sanders no sobrevivieron al incendio. ¿Por qué lo hizo? La pequeña cantidad de dinero sugiere que no fue solo por dinero. La brutal manera en que llevó a cabo el acto apunta a una profunda ira o insensibilidad al dolor. Su vida familiar inestable, la temprana exposición a sustancias y sus antecedentes con la ley pudieron haberlo endurecido. 3 días después, la policía arrestó a Hayne y Lambert. En 1988 fueron declarados culpables y enfrentaron la pena máxima. En 1994, la sentencia de Hayne fue anulada porque al jurado no se le informó que podían elegir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En una nueva audiencia, la Fiscalía presentó pruebas de otros actos horrendos cometidos meses antes de este incidente, incluyendo agresiones sexuales forzadas. El jurado volvió a imponer la pena máxima. Durante su tiempo en prisión, Hayne nunca expresó públicamente arrepentimiento ni mostró señales de cambio. Sus apelaciones se centraron en tecnicismos legales y en su juventud al momento del acto, no en el remordimiento. Para su última comida, eligió 3 hamburguesas con queso, 3 órdenes de aros de cebolla, helado y una bebida congelada. Rechazó hacer alguna declaración final antes de que se ejecutara su condena el 3 de abril de 2003. Hayne fue la última persona en Estados Unidos en recibir esta pena por un acto cometido siendo menor de edad. En marzo de 2005, la Corte Suprema dictaminó que las personas menores de 18 años, al momento de cometer el acto, no pueden enfrentar la pena máxima. J. Kelly Pinkerton nació en 1962 en Amarillo, Texas. A los 17 años ya había dejado la escuela y trabajaba como aprendiz de cortador de carne. Durante su adolescencia tuvo varios problemas con la ley por cosas como entrar a propiedades privadas sin permiso, robar y espiar a personas sin que ellas lo supieran. El 26 de octubre de 1979, Sarah Dawn Lawrence, de 30 años, estaba en casa con sus hijos. Su esposo estaba trabajando. Ese día, Pinkerton irrumpió en su hogar. Usó un objeto afilado y grande para herirla más de 30 veces, causándole lesiones graves. Los investigadores dijeron luego que también cometió actos íntimos sobre su cuerpo después del ataque, incluso cuando ella ya había perdido el conocimiento. Unos 6 meses después, el 9 de abril de 1980, ocurrió otro incidente perturbador. Esta vez, Sherry Welch, de 25 años, trabajaba en la parte trasera de una tienda de muebles que ella administraba. Pinkerton entró a la tienda y la sometió físicamente. La dañó más de 30 veces, y los investigadores confirmaron que la violó durante el ataque. Un gran avance en la investigación se dio cuando las marcas de mordidas que ella presentaba fueron comparadas y coincidieron con Pinkerton.
Al principio, Pinkerton fue interrogado por lo sucedido a Sarah Dawn Lawrence, pero no había pruebas suficientes para detenerlo. Eso cambió en septiembre de 1980, cuando los investigadores encontraron huellas de palma ensangrentadas en la escena que coincidían con las suyas. Esto llevó a su arresto. En mayo de 1981, Pinkerton fue declarado culpable en el caso de Sarah Dawn Lawrence. Recibió la pena más alta que permitía la ley. Al año siguiente, recibió la misma condena por el caso de Sherry Welch. La evidencia de las marcas de mordidas fue clave en la decisión. Pasó por varias apelaciones y retrasos judiciales, pero el 15 de mayo de 1986 se ejecutó su sentencia. Antes de que comenzara el proceso, compartió sus últimas palabras con su padre: «Sé fuerte por mí. Quiero que sepas que estoy en paz conmigo mismo y con mi Dios. Dale un saludo a mamá. Mantén tu ánimo por mí». Luego recitó una oración musulmana. «Doy testimonio de que no hay Dios sino Alá. Con tu alabanza pido perdón y regreso a ti». Para su última comida pidió un sándwich de pescado, papas fritas y leche. El siguiente no fue el más joven, pero sin duda uno de los más despiadados. Tommy Lynn Sells nació en 1964 en Oakland, California. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por la inestabilidad y el dolor. Cuando tenía apenas 18 meses, su hermana gemela murió de meningitis, un momento que muchos creen que marcó el camino tormentoso que seguiría. Pasó su juventud mudándose con frecuencia, dependiendo de sustancias y cayendo en un patrón de comportamiento imprudente y peligroso. Al crecer, ese patrón continuó. Pasó tiempo en centros para menores y eventualmente cumplió varias condenas por diferentes delitos. Pero no fue solo su historial. Lo que llamó la atención nacional fue lo que confesó después. Sells se declaró responsable de más de 70 muertes en varios estados, incluyendo Missouri, Nueva York, Illinois, Texas y Kentucky. Las autoridades lograron confirmar su participación en al menos 22 casos. Sus actos dejaron un rastro de devastación. Usaba lo que tenía a mano, a veces objetos punzantes, otras veces objetos pesados. En algunos casos, forzaba la entrada a las casas de sus víctimas. Estas eran muy variadas en edad y circunstancias, incluyendo algunos de los casos más desgarradores que la policía haya enfrentado. Uno de los casos más perturbadores ocurrió el 31 de diciembre de 1999 en Del Río, Texas. Esa noche, entró en una casa donde se quedaban dos niñas pequeñas. Kaylin Harris, de 13 años, perdió la vida. Su amiga, Crystal Surles, de 10 años, resultó gravemente herida, pero sobrevivió. A pesar de sus heridas, Crystal logró pedir ayuda, y su descripción detallada permitió a los investigadores identificar a Sells solo 2 días después. Fue arrestado rápidamente y llevado a juicio. El 20 de septiembre de 2000, un jurado lo declaró culpable de un delito capital y le impusieron la sentencia más severa del estado. El 3 de abril de 2014, en la Penitenciaría Estatal de Texas en Huntsville, se ejecutó esa sentencia. Sells se negó a decir palabras finales. Después de recibir la inyección única de pentobarbital, respiró profundo unas cuantas veces, cerró los ojos y comenzó a roncar. Fue declarado muerto 13 minutos después, a las 6:27 p.m., hora central. No se publicó ningún registro oficial sobre su última comida.